de YouTube. Muy bien, pues ya estamos grabando. A nombre del doctor Jorge Hidalgo, presidente de AMIC, y del resto de los miembros del comité, les damos la más cordial bienvenida a este 22º webinar que generosamente va a exponer el doctor Jorge Bravo. Como ya saben la dinámica, presento al doctor Jorge Bravo. Ahora comparto la pantalla para pues, compartirles algunos datos de su rica trayectoria y también agradecer de antemano la generosidad por brindar este tiempo a los socios de AMIC y esperar al final sus preguntas para establecer pues, un sabroso diálogo sobre el tema del derecho a la información. Voy a empezar a compartir mi pantalla para proceder a la presentación de Jorge. Bien, miren, pues aquí tenemos ya el título de nuestro 22º webinar, la Agenda del Derecho a la Información en México, a cargo del doctor Jorge Bravo. Jorge Bravo, voy aquí a aprovechar a leer pues parte de su rica semblanza. Es doctor en Ciencias Políticas y Sociales con orientación en Comunicación por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, autor del libro El presidencialismo mediático, medios y poder durante el gobierno de Vicente Fox. Actualmente es director general de Digital Policy and Law, espacio especializado en el ecosistema digital, telecomunicaciones y radiodifusión. Es presidente de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información, la MEDI, articulista del periódico El Economista, presidente del Consejo Ciudadano del Instituto Mexicano de la Radio. Se especializa en las áreas de nuevas tecnologías, telecomunicaciones y estructura de medios de comunicación, investigación de periodismo, comunicación política, comunicación social y gubernamental, economía política de la comunicación y la cultura. Ha impartido clases de géneros periodísticos, taller de redacción, de diseño editorial, de metodologías de la investigación y de teorías de la comunicación en el sistema escolarizado de la licenciatura de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. También ha impartido cursos propedéuticos de lectura y redacción en la modalidad de educación a distancia en la coordinación de la Universidad Abierta y educación a distancia de la UNAM. Ha impartido diversos cursos y diplomados en instituciones como la Universidad Autónoma Metropolitana, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Senado de la República. También ha sido profesor de la licenciatura, perdón por mi francés, en la Université de Technologie Compagne de la Sorbonne Universities, en el Liceo Franco Mexicano, profesor en el posgrado de Infotec en la maestría y en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Fue coordinador general de comunicación social en el Instituto Federal de Telecomunicaciones durante la presidencia interina de Adriana Labardini, secretario de investigación de la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación. Pues, doctor Jorge Bravo, para nosotros es un privilegio y un gusto tenerte ahora en nuestro 22º webinar. Como se advertirá, pues la trayectoria de Jorge es sumamente rica y esperamos aprovechar esta exposición de Jorge para al final generar, como les decía, un sabroso diálogo, ¿no? Sin más que añadir, yo le cedo el espacio a Jorge y pues les pido a Fernanda si puede mutear su micrófono para evitar algunas interrupciones. Jorge, se van a ir sumando algunos colegas a lo largo de tu intervención y bueno, pues muchas gracias nuevamente y estaremos muy atentos a tu exposición que con estas cuestiones de lo que ha sucedido con Sergio Aguayo y lo que comentaba nuestro colega sobre libertad de expresión, pues yo creo que realmente ahora a raíz de lo que está pasando, el tema de los periodistas que no pueden ejercer de forma libre su ejercicio profesional, pues yo creo que tu exposición será muy esclarecedora en estos momentos, ¿no? Bienvenido nuevamente y te cedo el espacio, Jorge. Muchísimas gracias, doctor José Luis. También muchísimas gracias a Jorge Hidalgo, al doctor Jorge Hidalgo, que me invita a esta novedosa forma de compartir el conocimiento. Y desde luego es un gusto para mí estar con los socios de la MIC, una asociación a la que también tengo el gusto
de pertenecer y que pues nos encontramos en eso, que son precisamente los encuentros. Ya viene el siguiente, pero esto es una forma de hacerlo de forma mucho más cercana, usando las tecnologías y que no solo los socios podamos acceder al conocimiento, sino muchas otras personas, ¿no? Pensando en los estudiantes, que el video es algo que les atrae, les gusta y es una forma en la que pueden asimilar de forma muy correcta la información, sobre todo cuando es información como esta, pues que busca expandir el conocimiento. Y quiero agradecer pues a quienes ya se sumaron, quienes están en este momento pues ya escuchando el seminario. Esperemos que se sumen mucho más y esperemos que sea muy atractivo. El tema que he propuesto es la agenda del derecho a la información en México, porque quiero aprovechar que en este momento soy el presidente de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información, una asociación importante en México que defiende esos derechos, el de información, la libertad de expresión, el derecho de acceso a las tecnologías, los derechos de las audiencias. Esta asociación, y quiero platicarles un poco, pues fue fundada ya hace 17, 18 años por una socia también de la MIC, Beatriz Solís, que es su fundadora, como también participó en la MIC, con esta visión de defender el derecho a la información en México, que ha sido pues complicado históricamente, y por eso tenemos esta asociación que también la ha presidido en su momento Javier Corral, que es actual gobernador de Chihuahua, pero que en su momento fue senador, fue diputado y presidió la MIC. También fue presidida por otro socio de la MIC, el doctor Raúl Trejo del Arbre, que es un gran conocedor, que tiene un amplio panorama de la comunicación, los medios, el periodismo, y han seguido después de Raúl Trejo, Aleida Calleja, con una visión mucho más activa del derecho a la información, siguiendo por Agustín Ramírez, Jorge Fernando Negrete, que le dio un toque de abordar los temas digitales, Lilia Vélez desde Puebla, y ahora me toca a mí, me dieron la confianza los socios de la MEDI para que yo busque defender estos derechos a la información en México, la libertad de expresión, desde la sociedad civil organizada, y con esto que compartimos la MEDI y la MIC. No solo compartimos a los profesores, a los maestros, a los doctores, compartimos el gusto por la academia, por la investigación, y esa es el afluente, esa es la raíz que tiene tanto la MIC como la MEDI mucho más vinculada a la sociedad para incidir en las políticas públicas, en la legislación, en la regulación, y la MIC mucho más académica, pero compartimos. La verdad es que los vasos comunicantes son naturales, muy intensos, y desde ya quiero plantearle al actual comité directivo de la MIC que cuentan con la MEDI, que cuentan para lo que se necesite. Yo sé que también contamos con la MIC, porque, insisto, son esos vasos comunicantes los que tenemos. Antes de compartirles una pantalla con algunos de los temas que nos interesan y preocupan en la MEDI, quiero decir qué es la libertad de expresión. Yo sé que quienes nos escuchan, por su trayectoria y sus conocimientos, lo tienen muy claro, pero seguramente nos van a escuchar estudiantes más adelante y es importante siempre aclarar y aterrizar el conocimiento para todos. Pues la libertad de expresión es un principio que se apoya pues, en la libertad que tiene todo individuo o una comunidad de articular sus opiniones o ideas sin temor a represalias, censura o sanción posterior. Hay que aclarar que la libertad de expresión es un derecho tanto individual como colectivo. Es individual mío, de cada una de las personas, es individual de cada uno de ustedes, pero es colectivo, porque lo que investigamos, lo que decimos, lo que opinamos, pues le interesa a la sociedad, que tiene derecho a saber, que tiene derecho a la información. Por eso es colectivo. Por eso, en estos tiempos, y no solo estos,
de tiempo atrás, varios años, en varios sexenios, se ha recrudecido la violencia y los atentados contra la libertad de expresión. No solo atentan contra un periodista, un comunicador, un columnista, un opinador, un defensor de derechos fundamentales, sino que atentan contra el derecho a saber de una sociedad. Ambas son muy graves, por eso es un derecho tanto individual como colectivo. Por lo que le hacen a un periodista, pues le hacen a una sociedad, un país que deja de enterarse de esos temas que seguramente incomodaron a alguien que tradicionalmente ha sido el poder político, pero cada vez, por desgracia, se diversifican estos agresores. También hay poderes fácticos, también hay empresas a las que puede no gustarles lo que se dice, lo que se informa, y también está el crimen organizado que virulentamente ataca a periodistas y comunicadores en nuestro país. Y quizá la parte más triste es que la sociedad, las personas de la sociedad que quizá no pertenecen al poder, que no son políticos, que no forman parte del crimen organizado o que no son una empresa, también agreden a los periodistas. Por eso hay que hacer la defensa del derecho a la información, la defensa de la libertad de expresión, porque hay personas comunes y corrientes que también agreden a periodistas. Hay personas comunes y corrientes que no cumplen con el derecho a la información y con la libertad de expresión. De tal manera que estamos ante una situación delicada. Voy a darles unos primeros datos que seguramente conocen, pero que por su crudeza necesito explicar un poco más. La MEDI recientemente se pronunció sobre el año 2009 que concluyó hace apenas 30 días. 2019 se convirtió en el peor año para la libertad de expresión de los años anteriores. Cada uno de los años anteriores ha sido peor, pero 2019, ni modo, tenemos que decirlo, fue el peor año para la libertad de expresión en nuestro país. Imperaron los asesinatos de periodistas, la impunidad, que es quizá uno de los aspectos todavía más graves y delicados. Estamos hablando de un que no se resuelven estos casos de agresiones, atentados o asesinatos a periodistas, y acompañado de estos atentados, de estas agresiones, de esta impunidad del gobierno, del Estado, pues además hay una pasividad de las autoridades. Les voy a dar pues algunos datos sobre el 2019, el peor año para la libertad de expresión. Bueno, 17 periodistas han sido asesinados en lo que va de la actual administración, que es de diciembre de 2018 y todo 2019. Solo en 2019 murieron 15 y esa cifra colocó a 2019 como la más triste y la más difícil para la libertad de expresión. Las instituciones del Estado, y esto lo hemos seguido repitiendo, pues deben crear las condiciones de seguridad adecuadas para garantizar el ejercicio periodístico y los mecanismos para su garantía. Porque aunque todos tenemos libertad de expresión, hay quienes la ejercen de forma profesional. Estoy hablando de los periodistas, de los comunicadores, y hay quienes la ejercen en los espacios idóneos. Y estoy hablando pues de los medios de comunicación, la prensa, la radio, la televisión, internet, y seguramente cada vez vamos a sumar más las redes sociales. Entonces sí, yo y todas las personas tenemos libertad de expresión, tenemos derecho a recibir, a buscar y difundir información, pero la verdad es que los profesionales de esta tarea se llaman periodistas, se llaman comunicadores, y las instituciones que lo hacen mejor o que debieran hacerlo, pues se llaman medios de comunicación. Creemos desde la MEDI, pero no solamente, porque hay más grupos, más asociaciones, más colectivos, que el gobierno debe de aplicar la ley de protección a periodistas y respaldar algo que se llama el mecanismo de protección y enmendar sus deficiencias. Es un mecanismo que está lejos de ser perfecto, es un mecanismo que está lejos de resolver el problema de la libertad de expresión en México. Hay una ley, hay también una instancia judicial
hay un mecanismo, pero tienen muchas deficiencias y ya ha habido recomendaciones, incluso desde la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, de que sus deficiencias de este mecanismo sirva realmente, sea un mecanismo para proteger sobre todo la integridad de los periodistas, pero en un sentido amplio, la libertad de expresión en nuestros México. Incluso hemos propuesto, porque es un tema del que voy a platicar un poquito más adelante, que los tiempos oficiales, estos tiempos que tiene el Estado mexicano para comunicar sus mensajes y que un poquito más adelante voy a hablar de ellos, se utilicen para concientizar, para difundir campañas de respeto a la libertad de expresión y las consecuencias de su silencio, porque como les comentaba hace unos momentos, desgraciadamente los atentados a la libertad de expresión están ampliando a sus perpetradores. Ya no solo es el Estado, ya no solo es el gobierno, el monopolio que atenta contra la libertad de expresión. No, desgraciadamente la sociedad no tiene una conciencia. Ustedes que están informados, que revisan las noticias, que se enteran en los noticiarios, cuando asesinan a un periodista en otro país, y uno de los más cercanos fue Arabia Saudita, cuando asesinan a un periodista es un escándalo no solo nacional, sino internacional. Y en México esto no está ocurriendo. No es un escándalo porque estamos normalizando estas agresiones. Y por lo tanto, pues la sociedad también debe tener conciencia, debe saber que atentar contra la libertad de expresión le afecta a la sociedad, le afecta a la población y afecta a sus derechos a saber, y por lo tanto, pues la democracia de alguna u otra manera se fractura. Por lo tanto, silenciar a un periodista es impedir el derecho a la información de los ciudadanos. Con esta no tan breve, pero sí somera introducción, voy a tratar de compartirles con ustedes una pantalla que es de una presentación que nos va a permitir eh, ver de qué se trata el trabajo de la MEDI y que ustedes puedan darse una idea un poco más clara. La MEDI tiene un consejo directivo, también tiene un consejo consultivo y el objetivo es promover el cumplimiento de los derechos fundamentales de libertad de expresión, como ya lo decía, el derecho a la información, el derecho de acceso a las tecnologías, y ahorita me voy a detener un instante, y los derechos de las audiencias. Ahora, todos ustedes lo saben, esto está consagrado en el artículo 6º constitucional. Lo más reciente ocurrió en 2013, hubo una reforma constitucional en materia de radiodifusión y telecomunicaciones. Y por primera vez se reconoció el derecho de acceso a las tecnologías de la información y la comunicación. Quiere decir que a través de las tecnologías de la información ejerzo mis derechos fundamentales de libertad de expresión, derecho a la información, pero no solo eso, tienen una capacidad transversal, también derecho a la cultura, derecho a la información, derecho a muchos otros derechos fundamentales, porque las tecnologías son transversales, cada vez son más importantes y en 2013 se reconoció este derecho fundamental. Y también en 2013 se reconoció el derecho de las audiencias, algo que en muchos países, en muchos sistemas de medios, desde hace muchas décadas está reconocido. En México apenas se reconoció en 2013, apenas en 2014 logró estar en las leyes. Después hubo unos lineamientos por parte del regulador, que es el Instituto Federal de Telecomunicaciones, y desgraciadamente este Instituto Federal de Telecomunicaciones no defendió los derechos de las audiencias en una acción de inconstitucionalidad, le ganó el Congreso, le ganó los poderes fácticos de la radio y la televisión, y aunque están en la Constitución, aunque están en la ley, los lineamientos están suspendidos y en este momento los derechos de las audiencias son casi una letra muerta y la verdad es que es muy difícil reclamarlos ante la radio y la televisión comerciales principalmente en México. Voy a avanzar en la presentación. Lo que queremos en la MEDI es ser un referente de la defensa de estos derechos.
hemos podido ver que se recrudecen. Por desgracia, tenemos que seguir defendiendo los derechos, como decía un politólogo muy destacado de Argentina, Guillermo O'Donnell. Los derechos nunca dejan de defenderse y por eso asociaciones como la MEDI, con el apoyo de muy importantes académicos, muchos de ellos están precisamente en la MIC, pues tenemos que defender estos derechos que son fundamentales y como les acabo de comentar, pues hay que seguir defendiéndolos porque solo 2009 pues fue el peor año para la libertad de expresión, algo que deberíamos de estar superando, algo que no debería de seguir ocurriendo, está ocurriendo cada vez peor y con formas incluso cada vez más sofisticadas. Por ejemplo, les pongo una más sofisticada que es muy tecnológica. Seguramente ustedes están enterados de que el gobierno federal compró un software de nombre Pegasus que permitía introducirse en los dispositivos móviles vía un mensaje de texto, un SMS como los que recibimos todos los días, pero al recibir ese mensaje que le llegaba a un periodista, a un comunicador, a un defensor de los derechos humanos, comenzaba a espiar a esa persona. Entonces, veamos cómo esto se está sofisticando cada vez más. Por lo tanto, el trabajo de la media es ininterrumpido y el apoyo de ustedes creo que también debe ser ininterrumpido. ¿Qué estrategias queremos en la MEDI? Pues nosotros creemos que la unión, la alianza, la comunicación estrecha, la persuasión es algo muy importante. Hay que vincularnos más con el sector académico, hay que vincularnos más con las organizaciones, hay que tener estrategias de comunicación más efectivas, hay que hacerlo como lo está haciendo la MIC en este momento, usando otras estrategias como los seminarios, como los webinars. Hay que usar las tecnologías, porque si las tecnologías nos permiten ejercer nuestros derechos fundamentales, nos permiten también usarlos como herramienta para cumplir ese mismo objetivo. La MEDI, quiero que tengan la seguridad, porque es un compromiso la MEDI. Tenemos que hacer una defensa férrea del artículo 6 constitucional, no una defensa tibia, no una defensa donde nos inclinemos hacia el poder, hacia los intereses privados o cedamos ante las presiones de cualquier tipo. No, se requiere cada vez más, y ya les mostré los datos, de esta defensa férrea del artículo 6 constitucional, nuestros derechos tanto individuales y colectivos de recibir, buscar y difundir información. Por eso creemos que debe existir diversidad en el pensamiento, pero unidad en la acción. Mucha fuerza, mucho trabajo y mucha unión, como la que también está haciendo la MIC, eso queremos en la MEDI. Creemos en la diversidad, la reconocemos, pensamos diferente, pero la unidad de la acción, porque son derechos fundamentales de todos los mexicanos reconocidos internacionalmente. ¿Cuáles son algunos ejes rectores, pero sobre todo, cuáles son temas que nos preocupan, nos interesan y les tenemos puesto el ojo y la lupa? Bueno, sí es necesario siempre la modernización del régimen legal y el marco jurídico del derecho a la información. Todos los días estamos recibiendo información de que quieren modificarse las leyes, pero para regresar. Por ejemplo, hay iniciativas en este momento de reconocer nuevamente la posibilidad de demandar por calumnia, demandar penalmente a un periodista. Esto quiere decir que por opinar, periodistas podrían ir a la cárcel. Eso es totalmente un retroceso. Creemos en la pluralidad y en la diversidad de los medios de comunicación, no solo los públicos, también los comerciales. Creemos en la sustentabilidad financiera de los medios públicos. Los medios públicos, para cumplir su función social, requieren recursos económicos, pero también requieren proyectos, requieren planes, requieren cumplir con la ley, requieren tener defensores de audiencia, requieren tener códigos de ética, etcétera. Y sobre todo requieren el siguiente punto, independencia editorial. No podemos seguir regresando a la era donde los medios públicos eran medios del Estado o medios del gobierno o medios de los estados, de cada uno
de las entidades de la República, no, tiene que haber una independencia editorial. Por lo tanto, defendemos férreamente los derechos de las audiencias. Queremos que quienes vemos la radio y la televisión, que siguen siendo medios muy importantes, aunque está creciendo Internet, aunque las redes sociales cada vez son más importantes, aunque los jóvenes se enteren a través de las plataformas digitales, la radio y la televisión siguen siendo fundamentales. Y vamos a defender el derecho de acceso a la información. Queremos contenidos de calidad sin que discriminen por cualquier tipo de razón, ya sea de género, que ahora está muy de moda, pero tampoco de edad, por condición social o por etnia. Siempre hemos defendido la transparencia y la máxima publicidad. No nos gusta que se use el presupuesto de publicidad para limitar la libertad de expresión de los medios de comunicación. No debe ser un arma de doble filo para limitar la línea editorial de los medios y para que los medios aprovechen esos recursos para apoyar las posiciones del gobierno. También creemos en las alternativas comunitarias, creemos en las radios comunitarias, en la televisión comunitaria e incluso en las redes de telecomunicaciones comunitarias. Que los servicios lleguen ahí donde el mercado todavía no ha llegado, que lleguen con opciones de su cultura, de lo que ellos crean y lo puedan comunicar. Por lo tanto, debe facilitarse el espectro radioeléctrico, estas formas de comunicación, y desde ya digo que también deben tener un acceso a ese 1% del gasto de comunicación social que les corresponde por ley. Hay muchas dependencias de la Administración Pública Federal que no están dando su 1% de comunicación social a las radios comunitarias. Esta es una denuncia que hacemos de que no están cumpliendo la ley. Y desde luego, siempre vamos a creer en la participación ciudadana en los medios públicos, estos mecanismos, los consejos ciudadanos y que los organismos reguladores sean verdaderamente autónomos y no se dejen cooptar por el interés privado, por el gobierno en turno, incluso por los legisladores, por el poder legislativo. Tiene que ser autónomo porque su defensa es del interés público, del bien público y de los derechos fundamentales que yo ya les enumeré. También hay algo muy novedoso, pero no tanto. Se llama derechos digitales. Los derechos digitales son los que ejercemos en el espacio virtual, pero son los mismos que ya tenemos. Claro, tienen nuevas modalidades. Ahorita hay temas de neutralidad de la red. Nosotros vamos a pedir desde la MEDI que se garantice la libertad de expresión en la neutralidad de la red. La red no solo es para descargar contenidos, a la red subimos contenidos. Y si no tenemos la libertad de expresión, pues cualquiera, el gobierno, podría bajar, censurar, limitar, restringir, hacer más lentas aplicaciones, servicios, plataformas que están en Internet. Por lo tanto, si tenemos derechos digitales, siempre vamos a propugnar por la libertad en Internet, siempre vamos a propugnar por la veracidad de la información en la red. Desde luego que estas modalidades de las noticias falsas, pues es algo que rechazamos. La desinformación no es algo que debemos apoyar ni desde la MEDI ni desde la sociedad civil y por lo tanto debemos actuar más porque el volumen de la información que circula en la red pues es muy intenso. Desde luego hay algo que nos gusta mucho, nos interesa y que se llama la alfabetización digital, pero también la inclusión digital. La inclusión digital quiere decir que todos, pero porque tenemos derecho, está en el artículo 6 constitucional, tenemos derecho de acceso a las tecnologías. Lo que va a permitir la inclusión digital no es la tecnología. Aquí quiero desmitificar esta parte. No, la tecnología no cierra la brecha digital. Lo que va a cerrar la brecha digital, lo que va a lograr la inclusión y la alfabetización digital, se llaman políticas públicas. Y estos gobiernos, los más recientes, el actual, el anterior y el anterior, no han tenido políticas públicas para lograr el derecho de acceso a las tecnologías de la información. Han sido políticas públicas muy erráticas. Y entre otras cosas,
Debe de haber redes de telecomunicaciones que lleguen a todos, también a las comunidades más alejadas, también a los indígenas, también a las personas con discapacidad, también a las personas que tienen otras capacidades, a las mujeres, etcétera. Por lo tanto, hacemos una defensa de los derechos de los usuarios de telecomunicaciones. Defendemos la privacidad y la protección de los datos, algo cada vez más importante. Y si quieren, si me lo permiten, me voy a adelantar 5, 10 años, porque incluso así debe ser la visión. Hoy nos preocupan los datos personales, nuestra información, nuestros nombres, nuestra dirección, datos nuestros. También hay metadatos, por ejemplo, dónde estuve, qué información me gusta, cuáles son mis intereses, o sea, hay metadatos. Más adelante, déjenme decirles que el dato personal va a ser nuestro pensamiento. La publicidad, el gobierno, las empresas van a querer acceder a nuestro pensamiento, porque como ustedes saben, el cerebro funciona por impulsos eléctricos y ya hay mucha investigación de que vamos a poder dar las órdenes con el pensamiento. No, no es una película, no es ciencia ficción, es algo que va a ocurrir. Por lo tanto, los datos personales y la privacidad y la intimidad van a ser cada vez más importantes. Promovemos un ecosistema digital, porque este ecosistema es el que nos va a permitir ejercer derechos fundamentales de forma transversal, como educación y salud. Hace unos años no podíamos hacer estos webinars, ahora se puede. Eso es lo que quiero decir, que a través de la tecnología podemos tener acceso pues, a muchísima información. Acceso a las nuevas tecnologías, pero no por las tecnologías en sí mismas, sino porque nos permiten acceder a servicios, aplicaciones y ejercer nuestros derechos fundamentales. Y desde luego abatir la brecha digital. Sin infraestructura no va a ser posible, sin servicios y sin conectividad, pero sobre todo sin el sentido que tienen las redes. La red Internet tiene sentido porque hay contenidos, porque hay aplicaciones, porque hay servicios. Nosotros no nos conectamos a Internet solo por el gusto de conectarnos. Nos conectamos porque hay una película, un contenido, hay música, hacemos un pago, accedemos a un servicio o buscamos una aplicación. Ese es el sentido de la conectividad y por eso hay que cerrar la brecha digital. Participación ciudadana. Nos preocupa las modificaciones que pueda haber al marco electoral. Siempre vamos a promover la democracia electoral. Sin medios de comunicación, sin libertad de expresión, sin derecho a la información, no puede haber democracia. Y siempre vamos a propugnar por una comunicación política, pero democrática, aquella que fomente la participación, donde todos podamos expresarnos. Entonces, si se dan cuenta, la agenda de la media está retomando muchos temas actuales, casi noticias que están saliendo el día de hoy en los periódicos, reformas electorales, reformas para que se introduzca nuevamente la difamación en el Código Penal, reformas para que tengamos de regreso nuestros derechos de las audiencias. O sea, la verdad es que estamos ante un tema muy actual y nuevamente le agradezco a la MIC por darme esta oportunidad. Libertad de expresión, con lo que empecé, proteger a los periodistas, a los defensores de derechos humanos. Desgraciadamente, todos los días estamos leyendo noticias de atentados. El más reciente y quizá el más escandaloso tiene que ver con un integrante también de la MEDI, Sergio Aguayo. Yo creo que muchos estamos enterados de cómo se usa judicialmente el aparato de justicia para limitar la expresión. No solo quieren acallar a Sergio Aguayo, quieren acallar al resto de los periodistas y que la sociedad no tengamos acceso a la información, lo que están investigando. Por eso hacemos una defensa del libre ejercicio periodístico que todos ustedes comprenden cuáles son sus implicaciones. Y por terminar esta presentación es la independencia y autonomía de las instituciones. Desde la MEDI se luchó muchísimo para que el Instituto Federal de Telecomunicaciones fuera autónomo, para que los intereses del gobierno en turno, de las empresas reguladas, no pesen en sus decisiones. Ya es autónomo, pero no basta. Como dice Guillermo O'Donnell, hay que seguir defendiendo la autonomía y los derechos. A veces
la afectación de la autonomía de los órganos reguladores, hablo del de telecomunicaciones, viene de adentro, de sus comisionados, que no defienden esa autonomía que debieran tener. Y finalmente, bueno, otros derechos humanos, claro, la equidad y la inclusión digital de género, algo muy importante. Les platico, por ejemplo, que de este órgano regulador autónomo, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, es un órgano que está integrado el día de hoy con 7 comisionados hombres. Es decir, no hay mujeres. Las 2 comisionadas que estuvieron en su momento ya salieron. Ahorita hay 7 hombres. Eso está mal y se ve mal. Por eso, la siguiente convocatoria va a incluir a una mujer, seguramente vamos a tener una comisionada y ya la cuestionaremos por su trabajo, por su desempeño, pero no por la razón de género. Y desde luego no la discriminación. Las redes sociales están promoviendo el odio, la discriminación. Esto no ha sido superado en los medios de comunicación y es algo que nos preocupa. Por lo tanto, tenemos que seguir luchando en estos temas. Esto es todo como nuestro plan de trabajo. Todavía no termino, porque, aunque aquí dice muchas gracias, pero voy a seguir platicándoles. Si me pueden decir si ven todavía la presentación o no. La estamos viendo, Jorge. Déjeme ver cómo la puedo... Dejar de compartir en la parte de arriba. dejar. Creo Sí, que ya está, ¿verdad? ya está. Muy bien. Muchas gracias. Bueno, esta segunda y final parte, para ya no abusar de la palabra, ya me permitieron expresarme. Quisiera hablar de algunos temas de los que ya nos hemos pronunciado en la MEDI y que lo hacemos sin un afán de protagonismo, sino que lo hacemos por una verdadera convicción, el derecho a la información, la libertad de expresión, etcétera. Nosotros empezamos con un posicionamiento donde le exigimos a los funcionarios y a las funcionarios públicos que están obligados, les estamos recordando que están obligados a garantizar la libertad de expresión de los periodistas y a no descalificarlos, por ejemplo, en las conferencias de prensa. Esto no va dirigido a una sola figura, la presidencial, no. Esto lo hacen muchos políticos, descalifican a los periodistas, limitan su libertad de expresión. No, el periodista es una figura, sépanlo funcionarios públicos, que está ahí para cuestionar, para preguntar, porque su trabajo al preguntar y al cuestionar es informar a la sociedad. Cuando una figura pública del más alto nivel ejecutivo, federal o gubernamental descalifica o limita la libertad de expresión, está atentando contra esos derechos. Cuando les dice fifí, cuando les dice chayotero, cuando les dice conservador o chairo, no importa el rango ideológico de la descalificación, en cualquiera de ellos está limitando su libertad de expresión, nuestro derecho a la información y por lo tanto este tipo de descalificaciones es algo pues que no debiéramos tolerar. Otro tema en el que nos pronunciamos clásico, un clásico incluso de la investigación en comunicación, tiene que ver con los tiempos oficiales. Como ustedes saben, los tiempos oficiales son aquellos que tiene el gobierno, pero también el Congreso de la Unión y los órganos autónomos para dar a conocer sus políticas. Bueno, cuando ocurrió la semana de la radio y la televisión, nuestro actual presidente, el Ejecutivo Federal, fue a esta semana, como lo hacen todos los años, y se comprometió, y estoy citando, a quitar, a eliminar, sigo citando, los tiempos oficiales. Esto es algo que nos preocupa porque es el derecho que tenemos también de enterarnos de las actividades. Por lo tanto, si se eliminan los tiempos oficiales, pues desde la MEDI solo lo entendemos, solo lo interpretamos como un favor más a la radio y la televisión, porque ha sido una demanda desde ellos desde 1969, desde que entró en vigor, y muchos de ustedes recuerdan el decretazo de octubre de 2002,
cuando los tiempos disminuyeron de 12.5 a 1.25 en el gobierno de Vicente Fox. Entonces, nosotros decimos que este podría ser un nuevo decretazo para eliminar los tiempos oficiales y que solo beneficiaría a la radio y la televisión comerciales, que es una demanda histórica, y la MEDI simplemente no apoya una propuesta pues de estas características. Ya les he hablado de los desafíos a la libertad de expresión. Hicimos este recuento del 2019 como el año más violento para la libertad de expresión en México, pero también nos hemos pronunciado por fortalecer los medios públicos. La MIC tiene todo un grupo de investigación muy destacado sobre medios públicos. Es algo que nos interesa mucho. Aspiramos a esos medios públicos que ejerzan el servicio público de radiodifusión y garanticen nuestros derechos a la libertad de expresión, nos ofrezcan contenidos de calidad, se modernicen tecnológicamente, tengan una cobertura nacional, porque tenemos que decirlo, ningún medio público en México tiene una cobertura nacional. Esto no ocurre con la BBC de Londres. Ellos son nacionales, yo diría internacionales. Tampoco ocurre con Televisión Española, tampoco ocurre con la RAE de Italia, tampoco ocurre con el sistema de medios públicos de Canadá ni con el de Francia. Entonces, México no tenemos un medio público nacional así de fuerte como lo estoy diciendo, no lo tenemos. Tenemos muchos medios, pero no tenemos nacionales. Por cierto, en diciembre de 2018 impedimos desde la MEDI, pero sobre todo con el apoyo social, de que los medios públicos quedaran vía una reforma legal bajo el control de la Secretaría de Gobernación. Nos pareció en ese momento y ahora también como uno de los más grandes retrocesos. Volvérselo a dar a la Secretaría de Gobernación, pues no es una tendencia internacional. La independencia editorial sí es una de las mejores prácticas y por lo tanto, fortalecer los medios públicos implica exigirles un proyecto, un plan, que estén con el presupuesto adecuado, que tengan la mejor tecnología y que puedan producir los contenidos, porque sin esos recursos es difícil. Y también creemos que el acceso a las nuevas tecnologías, el Internet, las redes sociales, es la gran oportunidad de los medios públicos. Desgraciadamente, y aquí les doy un dato pues muy escandaloso, todos los medios públicos tienen más o menos 1 o 2% del rating. El 98% o más lo tienen los medios comerciales, Televisa, TV Azteca, Imagen Televisión, algún otro, y los medios públicos 1 o 2% del rating. Bueno, estamos muy limitados, pero creemos que las plataformas digitales son su oportunidad. Pueden comunicar y pueden hacerlo incluso mejor que los medios comerciales. Y no solo eso, superarlos en una estrategia digital siempre y cuando tengan una política de comunicación, de noticias, de información digital, que se haga con todas estas formas tan atractivas como las que ofrecen las nuevas tecnologías. Por lo tanto, los medios públicos necesitan ver su futuro digital, porque es posible que sea el único futuro que realmente tengan. Más adelante, en la MEDI nos pronunciamos por algo muy importante. Aquí quiero decirles que como muchos de ustedes, yo soy comunicólogo. Yo estudié ciencias de la comunicación. Me encanta mi carrera, me encanta mi profesión, me encanta que cada vez es más importante la comunicación, me encanta que ya cada vez nos ven con el papel relevante que tuvimos, que ya no somos la zarzuela de la ópera, sino que la comunicación es mucho más que eso. Y por eso, desde la MEDI, emitimos un comunicado, un llamado al comité de evaluación que selecciona a los candidatos y candidatas al Instituto Federal de Telecomunicaciones. Quizá ustedes lo saben y si no se los platico. Las profesiones que siempre han estado en el regulador se llaman Derecho, Ingeniería y Economía. ¿Y saben qué regula?
el Instituto Federal de Telecomunicaciones, pues el amplio sector de las comunicaciones electrónicas. Nunca ha habido comunicólogos en el regulador. No hemos tenido comisionados que vengan de nuestra profesión, compañeros, colegas. Y en la MEDI creemos que el examen de conocimientos y la convocatoria debe estar abierto no solo a las mujeres, no solo debe ser inclusivo para las mujeres, sino que también aborden temas sociales, porque a veces hay un alejamiento, con todo respeto, de los abogados, de los ingenieros y de los economistas. ¿Alguien de quien me esté escuchando duda de los aspectos sociales, culturales y simbólicos de la comunicación en radio, televisión, prensa o internet? Creo que este es un planteamiento que ni siquiera necesito hacer. Todo mundo, todos nosotros lo reconocemos, pero no existe esta visión en los reguladores, y desde la MEDI, puesto que soy comunicólogo, me sentí obligado a defender a los comunicólogos, a la comunicación, y espero que el próximo año, en la siguiente convocatoria, el examen de conocimientos y la propia convocatoria sea más abierta, así como en este ejercicio solo convocó a mujeres porque había 7 hombres, necesitábamos que entrara una mujer. Bueno, espero que próximamente un comunicólogo también comience a regular el sector de las comunicaciones electrónicas. Y ya casi para cerrar, el último pronunciamiento que tuvimos a la MEDI, que nos sumamos de forma unánime al clamor y a la defensa contra la intimidación judicial, contra Sergio Aguayo y la libertad de expresión de los periodistas. Insisto, la libertad de expresión no solo es de Sergio Aguayo, sino de la sociedad. Y por lo tanto, llamamos al Poder Judicial, al juez que le impuso una sanción desproporcionada de 10 millones de pesos. Le impuso una fianza de 450 millones de pesos y amenazó con embargarle sus propiedades si no lo hacía, porque Sergio Aguayo, todos ustedes lo saben, publicó un artículo referente a las acciones públicas del exgobernador de Coahuila, el señor Moreira, que también fue dirigente del PRI. Y cuando escribió su artículo, este político estaba en la cárcel en España. La libertad de expresión, que siempre debe ser severa, porque hay quienes dicen, es que fue un artículo muy duro. Bueno, es que el periodista no está para hacer críticas suaves, está para cuestionar la realidad. Y si fue duro o no duro el artículo, no es un tema que debe decidir un juez. El juez debe decidir entre 2 derechos y ponderarlos: la libertad de expresión, que es individual o colectiva, o el derecho al honor de un funcionario público que está sometido al escrutinio de la opinión pública. Y eso hizo Sergio Aguayo, seguramente conocen el artículo, no dice nada que no se haya dicho antes y está siendo intimidado por el aparato judicial, por jueces que no están capacitados, que no conocen de derechos humanos, que no ponderan la libertad de expresión contra el derecho al honor y que no encuentran otras formas de que se resuelva este conflicto civil, como podría ser la respuesta, el derecho de réplica, etcétera. Muchas opciones. Prefirió una multa impagable. Déjenme decirles que hasta para las empresas es inconstitucional que reciban multas impagables. Pues imagínense un periodista. Colegas de la AMIC, me da mucho gusto haber tenido esta oportunidad de plantearles la visión de la MEDI, los temas que nos interesan, que nos preocupan, el interés por seguir defendiendo estos derechos fundamentales y los temas sobre los cuales nos hemos pronunciado recientemente. ¿Qué viene más adelante? Continuar la defensa de nuestros derechos fundamentales, de derecho a la información, libertad de expresión, derecho de acceso a las TIC y derecho de las audiencias. No se agota, no se ha agotado, vienen nuevos desafíos, se abre más el panorama, el reto y la necesidad de conocimiento es mayor, pero vamos a abordar estos temas. Tengan la certeza de que la AMEDI tiene que cumplir una labor, es su obligación, y en este caso me toca hacerlo, pero me gustaría contar con su apoyo de personas
tan capacitadas, tan preparadas, con tanto conocimiento como son ustedes y sobre todo de la MIC, de la que también formo parte, y me da mucho gusto que la comunicación tenga estas nuevas formas de expresión. Maestro José Luis, muchas gracias. No, al contrario, Jorge, muchas gracias por la interesante intervención que has tenido, donde planteas una serie de desafíos que nos convoca a todos. Aprovecho para darles la bienvenida a José Luis Palacios, quien está levantando la mano, un momento tocayo, Irma Silva, Fernanda Sánchez, Ernesto Pablo Juárez, y a Pedro estaba también conectados otros colegas, pero bueno, les ha ganado un poquito el tiempo de clase. Vamos a iniciar con la parte del diálogo. Realmente el doctor Bravo ha planteado una serie de desafíos a través de los ejes rectores, pero antes de pasar este diálogo, la verdad quiero felicitar el trabajo que está realizando la MEDI, un trabajo incesante, intenso, de seguimiento, donde pues se ha vuelto ahora sí que la bandera de defensa de los periodistas y comunicadores en México, y cuya voz estoy seguro también ha alcanzado fuera del país, ¿no? Vayan abriendo sus micrófonos, colegas, si no, ahorita los voy a empezar a abrir, ya de hecho, para que podamos iniciar. Me llama mucho la atención, Jorge, dentro de los temas que has planteado, pues esta cuestión de la libertad de expresión, y te transmito una inquietud que luego me han hecho mis alumnos, en el sentido de que se habla mucho de la libertad de expresión, pero ¿qué tanto de la responsabilidad que tenemos en el terreno de la comunicación? Los periodistas, ¿qué tan responsables o prudentes somos? Me decía, por ahí había escuchado una frase: si se había construido de un lado la Estatua de la Libertad como contrapeso, ¿por qué no se les ocurrió por ahí construir también la Estatua de la Responsabilidad? Acudiendo al tema de la responsabilidad del medio, ¿no? La intervención del gobierno, porque siempre hay esta tentación de la censura, ¿no? Y por otro lado, también has planteado temas muy actuales sobre el derecho a la privacidad de nuestros datos, el derecho al olvido, y qué bueno que la media está como muy al pendiente y actualizada en todos estos nuevos fenómenos que tienen que ver con el terreno de lo digital, que ahora incluso el gobierno ha solicitado nuestros datos biométricos y por ahí también se pararon, y tienen siempre esta tentación. Nada más, y con esto termino mi intervención para abrir los micrófonos a los demás colegas, les comparto un párrafo por ahí que me encontré y que va muy en el tono de lo que comenta Jorge. Dice: en 1787, 4 años antes de la entrada en vigor de la primera enmienda en la Constitución estadounidense, Thomas Jefferson había escrito: si se me dejara elegir entre un gobierno sin periódicos o periódicos sin gobierno, no dudaría en elegir lo segundo. Sin embargo, durante su segundo mandato presidencial, en 1807, su opinión sobre la prensa cambió. El hombre que nunca mira un periódico está mejor informado que el que lee la prensa. Del mismo modo que quien no sabe nada está más cerca de la verdad que quien tiene su mente llena de falsedades y errores. Creo que esa es una situación o una postura muy maniquea que incluso ahora estamos enfrentando con nuestro nuevo gobierno y anteriores, ¿no? Entonces, bueno, pues cedo el espacio. Había levantado la mano nuestro colega José Luis Palacios para iniciar esta sesión de preguntas. Igual pueden utilizar el chat que estoy monitoreando, y estaremos abiertos a sus cuestionamientos, preguntas, comentarios sobre la interesante exposición del doctor Jorge Bravo, a quien nuevamente le damos las gracias por esta generosa intervención. Adelante, tocayo. Bueno, no es para el doctor Jorge Bravo, sino simplemente un cuestionamiento. Hay libertad de expresión para todo el ser humano. Es un derecho universal, pero hay una contradicción aquí con el doctor Bravo que dice: las plataformas digitales cuestionan, diferencian, tienen derecho a la expresión también. 2, hay que diferenciar entre el ciudadano que tiene derecho a la libertad de expresión contra un profesional de la comunicación. Usted lo decía, que participan ingenieros. En el gobierno, todos los encargados de comunicación social son todo menos comunicólogos. Yo también soy de ciencias políticas, soy comunicólogo, soy periodista, 34 años. Y otra, hay que profesionalizar, tipificar la libertad de expresión, que es una violencia a la libertad de expresión, es una violencia a la manifestación, libre manifestación, pero no hay un delito tipificado al ejercicio periodístico.
no está. Es más, en la Secretaría del Trabajo tampoco está reconocido el ejercicio periodístico. Estamos como oficio. Desde la antigüedad nos conocen como oficiosos. El oficio del periodista, el oficio del comunicólogo, pero no como profesión. Sí, la SEP nos lo reconoce. Ok. La otra, ya se me olvidó. Pero sí hay muchas cosas que muy interesantes, doctor Bravo, pero sí hay que especializar los temas, hay que empezar a dividir lo que es Sergio Aguayo, perdóneme, Sergio Aguayo no es periodista, es un comentarista, articulista, analista, lo que quiera, pero menos periodista. Un periodista es el que talacha en la calle, el que conoce el qué, dónde, cómo. Un periodista no se hace nada más por escribir. Hay muchos, vea, al que les dieron los premios nacionales de periodismo, al de Canal 4, el comentarista, a Bros, bueno, hay infinidades, no son periodistas, son analistas. Si puede abrir un periódico o podemos abrir un periódico, vean que ya los periodistas ya no existen. Existen puros comentaristas, Ricardo Monreal, puro político que ya escribe. ¿A quién entrevistamos? ¿Quiénes son los que opinan? ¿Los periodistas o los políticos? Hay una diferenciación, hay que tipificar, hay que especializar, hay que legislar. No hay legislación que divida entre la libertad de expresión y la libertad periodística. A Sergio Aguayo, con todo respeto, él tiene el derecho de expresar la libertad de expresión, pero no como periodista. Es la diferenciación entre un periodista y un analista, comentarista, articulista. Hay que hacer una diferencia. Géneros periodísticos, doctor. Somos de ciencias políticas, comunicólogos los dos. Gracias, buenas noches. No, lánzasela yo. Perdón, Fernando, ¿ibas a formular una pregunta? No. Sí, adelante, te escuchamos. El doctor Bravo está tomando apunte, quizás ya con la tuya y con la que formuló José Luis Palacios, quizás le damos ya espacio a nuestro invitado para que responda. Adelante, Fernanda, te escuchamos. No, iba a hacer una pregunta, es que ando por otro lado, disculpe. Ah, ok, bueno, no te pregunto. Estaba ahí más o menos. Ok, bueno, Mi entonces, comentario, gracias. ¿de qué? También, bueno, aquí abro un paréntesis. Para los que se conectaron más tarde, nuestro presidente Jorge Hidalgo, quien por tradición abre y modera en algunas ocasiones los webinars, se encuentra fuera del país y me pidió como secretario de difusión de AMIC, José Luis López, un servidor, quien moderara este webinar. Por eso, por ahí verán que dice Jorge Hidalgo y la imagen que aparece no es de nuestro estimado Jorge, ¿no? Bueno, cierro paréntesis y le dejo el espacio a nuestro invitado para estas cuestiones, Jorge, de la libertad de expresión, la responsabilidad, lo que planteaba José Luis, quiénes son realmente periodistas, quiénes no son, es un listado más de opinadores, de todos modos, bueno, que ejercen la libertad de expresión, ¿no? Sí, muchas gracias. Pues yo estoy encantado del nivel de los colegas, del desafío de las preguntas y de la discusión que se puede abrir. En este caso del colega José Luis Palacios. En efecto, falta una tipificación de los delitos, pero es precisamente lo que hay que cuidar. Si esta tipificación va a ser de tipo penal, que es lo que a nivel internacional no se considera que es lo mejor, o si es una tipificación también de tipo civil, pero sin llegar a situaciones exorbitantes como el caso de la multa. Es posible que se reconozca la distinción entre la libertad de expresión y la libertad del ejercicio periodístico, pero por eso yo mencionaba que los profesionales que ejercen de mejor manera la libertad de expresión o que tienen mejores condiciones, precisamente por ser esos profesionales, en algunos casos, por su trayectoria de haber trabajado en los medios o porque tienen una formación académica, que estudian en una escuela que incluye periodismo y se forman como periodistas. No todos los periodistas son académicos y sí hay muchos periodistas que se han hecho, llamémosle así, en el oficio de la información. Claro que hay géneros periodísticos. Por ejemplo, uno de ellos es el artículo, donde se espera
que alguien que sabe y conoce de los temas emita su opinión. Y será periodístico en el sentido en que cumpla con esas características, por ejemplo, que sea relevante o que sea de actualidad. Es cierto, y qué bueno que se menciona, que cada vez hay más espacios para políticos, para legisladores, para funcionarios en los espacios o en las columnas de los periódicos. En efecto, abrimos y siempre vamos a encontrar un dirigente sindical, un político en funciones, etcétera. Eso habla mal de esos medios que buscan ese tipo de relaciones con el poder. Les dan espacio como si no tuvieran a sus propias instituciones para expresarse vía las direcciones de comunicación social. Pero también ha habido otra forma de profesionalización. Académicos, especialistas en algún tema que acceden a los medios de comunicación y que sí pueden ejercer periodismo en el sentido de la actualidad, la relevancia que le imprimen a los temas que abordan. Sergio Aguayo sí es un académico, vamos a llamarlo técnicamente, es un columnista, o sea, tiene su columna, pero creo que escribe también en un sentido periodístico, con esta actualidad, con esta relevancia. Aún así, eso no es óbice para que su libertad de expresión sea de alguna manera perseguida. Pero claro, tenemos que buscar esa profesionalización. Los profesores tenemos la obligación de que el periodismo siga teniendo este rigor, esta verificación, esta comprobación, esta investigación de los datos para que sea mucho mejor y por lo tanto se adquiera la responsabilidad, considero, que debe tener todo periodista. Estamos en la era de la irresponsabilidad. Ninguna libertad, ningún derecho es absoluto. La libertad de expresión no es absoluta y en México siempre nos gusta hablar de derechos y no de obligaciones y no de responsabilidades. Desde luego comparto la posición de que los periodistas debemos ser más profesionales, los comunicadores debemos ser más profesionales. Ahora podríamos decir que hasta los youtubers, ¿verdad? Y los influencers también tienen que ser responsables porque trabajan con una materia que se llama comunicación e información y que es socialmente construida y que no podemos decir comunicar cualquier cosa si no tiene un mínimo sustento. Cada vez más responsabilidad, cada vez más ética, lo comparto plenamente. Muchas gracias, Jorge. Perdón, tocayo. Irma Silva formula una pregunta vía el chat, que ahora le doy lectura, Jorge. Dice, uno de los aspectos planteados por el doctor Bravo, con el que estoy de acuerdo, es el que tiene que ver con la necesaria participación del profesional de la comunicación en el diseño e implementación de políticas públicas en materia de acceso a la información y la libertad de expresión. Al respecto, ¿qué opina respecto a la formación profesional de la comunicación en México? La verdad me parece una pregunta muy pertinente, Jorge, porque revisando el listado de temas en tus ejes rectores, pues aparecen muchos temas que me parece están fuera de la currícula actual en la formación de los profesionales de la comunicación, esto del derecho de las audiencias, la parte legislativa que se ha olvidado un poco y otras cuestiones más actuales, pues no aparecen, ¿no? Entonces, esa es la cuestión que plantea Irma, ¿no? ¿Qué opinas respecto a la formación profesional de la comunicación en México con esto que has comentado sobre la necesidad de que participemos nosotros desde la comunicación en la implementación de políticas públicas en materia de acceso a la información y a la libertad de expresión? Sí, muy interesante el planteamiento de Irma, una discusión perenne, continua entre nosotros, siempre en el gremio de la comunicación, cómo lograr esta profesionalización y esta formación que desde luego está vinculada a los ámbitos académicos, pero que también está centrada en la investigación que se puede hacer. Desde luego que las universidades, las escuelas de comunicación, los centros de investigación, son cada vez más importantes. Se requiere actualizaciones constantes de los planes de estudio. Donde yo estoy, que es en la UNAM, es cada 4 años y no es suficiente. Por ejemplo, la reforma constitucional de 2013 en materia de radiodifusión y telecomunicaciones, más la ley secundaria del 2014,
casi podría decir que eso tuvo que haber modificado los planes de estudio porque introducen una serie de temas sumamente diferentes a como estaban concebidos. Incluso un tema que no tiene que ver con el periodismo, como la publicidad, pues está siendo transformada de una forma muy interesante también por las nuevas tecnologías y tenemos que formar a esas especialidades, al publicista, al propagandista, al comunicador político, al productor audiovisual, por ejemplo, que ya no tiene nada más que producir para lo que conocía la radio y la televisión. Ahora hay que producir para las nuevas plataformas digitales, es completamente diferente y creo que todos ustedes, si tienen una suscripción, entenderán que estoy diciendo que no es lo mismo la televisión abierta que esas plataformas. Aún más allá para los contenidos móviles y más lo que venga. Por lo tanto, yo creo que la pregunta en la formación está en el docente. Creo que tenemos que dirigir la mirada hacia el docente. Si estamos pidiendo actualización, el que tiene que estar actualizado realmente es el docente. Tiene que tener, y esto sí es una ventaja que tenemos los comunicólogos. Los comunicólogos somos una ave rara con una amplia posibilidad de apertura, porque no podemos entender la comunicación en un sentido puro. Casi diría que no existe. No existe comunicación sin política, sin economía, sin psicología, sin cultura. Y por lo tanto estamos abiertos a todas esas otras posibilidades que permite la comunicación. Y por eso hay que defenderla. Por eso lo hice yo con el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Sí, necesitamos ganarnos y defender los espacios que nos corresponden por derecho. Los gobiernos tienen constantes crisis de comunicación, entre otras causas, porque no están los comunicadores ahí para que su conocimiento, pues, llegue a las instituciones. O sea, sí hay abogados en los juzgados, ¿no? Bueno, la comunicación se requiere en todo, pero la comunicación también es una herramienta. Por ejemplo, las políticas públicas deben incluir una estrategia de comunicación. La comunicación no es para tapar los errores, no es para reaccionar, sino para que se logren los objetivos de una política pública. ¿Cuántas políticas públicas no tienen una estrategia de comunicación? ¿Cuántas veces no reacciona la autoridad? ¿Cuántas veces no vemos este tipo de escenarios? La formación va por los académicos y por lo tanto podemos capacitar a los alumnos, darle información más actualizada, también técnicas. Es importante que sea las escuelas de ciencias y técnicas de la comunicación. Muchos alumnos no quieren ser comunicólogos, pero quieren ser el mejor guionista, el mejor técnico. También necesitan una formación, hay que distinguir y cada vez más separar la comunicación para que pueda ayudar a las otras áreas, a los gobiernos. Entonces tenemos el reto, estoy seguro de que no tengo la respuesta, pero estoy convencido de que tenemos que cambiar el chip, la mentalidad de los profesores, y solo así podremos transmitirles un mejor conocimiento a los alumnos. Jorge, sobre esta misma línea que plantea nuestra colega Irma Silva, además de la materia de derecho a la información y libertad de expresión, ¿qué otras asignaturas crees que sean obligadas para actualizar nuestra currícula en las escuelas de comunicación? Es decir, estas ya las tenemos, regularmente se ofrecen en un semestre o dos, que a mí me parecen a veces insuficientes y que efectivamente hay que estarlas actualizando constantemente por el cambio del marco regulatorio que comentas. Pero además de estas, en el listado bastante interesante de temas de la agenda que maneja MEDI, ¿qué otras para que las tomemos en cuenta, para que las divulguemos, para que presionemos desde la academia a nuestros secretarios, cuando hay oportunidad de actualizar plan de estudios, la tengamos ahí en el tintero y decir, oigan, creo que es obligado tener una asignatura que hable sobre medios públicos y comunitarios, radio comunitaria, o este tema del derecho de las audiencias, o este nuevo fenómeno de los influencers digitales, etcétera, ¿no? Porque muchos de los alumnos también ahora están optando por ello, ¿no? Ya no quieren conseguir trabajo y tocarle la puerta a los medios comerciales, sino que quieren emprender sus propias iniciativas de comunicación, pero a veces no tienen este conocimiento de la cuestión de sí, el tema de los derechos y de los deberes también, ¿no? ¿Hay
¿Qué nos recomiendas en ese sentido? Sí, doctor José Luis, también muy interesante, un gran reto, es algo que hay especialistas que están pensando esto que me está preguntando, pero yo me pregunto, ¿por qué cuestionamos la deficiencia de la comunicación? ¿Por qué estamos planteando la irresponsabilidad de los comunicadores o de los periodistas? Quizá porque su formación también fue deficiente y estamos viendo el resultado de esto. Por lo tanto, yo creo que sí deben plantearse materias en temas de derechos humanos. Los periodistas están faltando a los derechos humanos, están faltando a los derechos de las audiencias porque no los conocen. A veces no es mala fe, pero sí hay un profundo desconocimiento. Por ejemplo, ahorita está en boga y claro, no solo es políticamente correcto lo que voy a decir, pero tiene que ver con lo anterior, materias de género. O sea, tenemos que saber producir contenido para la audiencia que nos ve, nos visita, nos escuche. Y no es lo mismo hombres y mujeres. Está identificado que tenemos sesgos de género en la forma como redactamos. Por ejemplo, hay redacciones avanzadas que ya hay un editor de género, un editor que lee los contenidos y que vigila que no se cometa algún tipo de discriminación de género. Bueno, no solo es políticamente correcto, sino que hay que empezar a formarlo. Es posible que los profesores no tengamos ese conocimiento y esa formación, pero no quiere decir que no debamos adquirirla. También en aspectos de alfabetización digital, es decir, ¿cómo vamos a enseñarle a los alumnos que a su vez enseñen a usar las tecnologías, los medios? Las tecnologías cada vez son más intuitivas. Abrimos el estuche y no hay un instructivo, pero no quiere decir que sabemos usar la tecnología. No quiere decir que estamos protegidos ante la inseguridad de la red. No quiere decir que podemos hacer un uso mejor de esos dispositivos. Y tampoco les exigimos a los medios. Por lo tanto, la alfabetización, que yo diría que no debiera ser un tema de la universidad, sino de los libros de texto gratuito. O sea, voy a regresar un poquito en el tiempo, desde ahí debería de enseñársele a los niños y a los futuros ciudadanos cómo usar los medios y las tecnologías. Algo que falta sin duda en nuestra carrera es la ética y la deontología, que no es lo mismo. Estamos haciendo malas cosas porque no sabemos que deben hacerse de otra manera, que deben hacerse éticamente, conociendo la cultura y la idiosincrasia de los pueblos y de las sociedades. Y no conocemos que esto tiene una normativa que se llama deontología, los códigos, y que debemos seguir códigos. Entonces se nos prepara para ser profesionales, pero quizás no profesionales éticos, ni que sigan una deontología. No es por nada que los médicos al final tienen que hacer un juramento. Y aunque todos cuando nos graduamos juramos a hacer lo mejor para la patria, no quiere decir que tengamos una formación ética o deontológica. Creo que otra materia interesante es no las tecnologías y no las plataformas, sino las nuevas audiencias. Es decir, cómo estudiar a las audiencias. La tecnología, claro que se puede estudiar, mejor dicho, la aplicación de la tecnología, que son los equipos, porque la tecnología es el conocimiento y los dispositivos es su aplicación. Pero, ¿cómo estudiar a las audiencias? ¿Cómo saber aproximarnos a ellas? ¿Cómo identificar sus cambios y, por lo tanto, producir los contenidos y los mensajes para ellos? Es algo que quizá no estamos capacitados. Hay algo que a mí nunca me dijeron mis profesores y que yo descubrí, pero que yo sí digo. ¿Para qué servimos los comunicólogos y los comunicadores? Y yo digo, habrá quien obviamente puede discrepar, servimos para analizar y crear mensajes. Eso hacemos y tenemos que hacerlo profesionalmente. A diferencia de las especies animales, nosotros podemos analizar y crear mensajes. Y eso es lo que hace un comunicólogo y un comunicador, crear mensajes y analizarlos. Pero ¿cómo lo hace? Pues ahí están todas las herramientas, todas las teorías, todas las metodologías, todas las técnicas, las estrategias. En medio de esos dos polos está toda una carrera, una profesión, una currícula, un plan de estudios, pero eso es lo que hacemos, crear mensajes y analizarlos. En este momento estoy creando un mensaje
Y ustedes al escucharlo, pues lo están analizando y al preguntarlo están creando otro mensaje y yo lo estoy analizando. Eso hacemos, pero nadie lo dice con tanta claridad y espero que, claro, hay más materias, creo que de nuevas tecnologías, creo que hay que incluir temas de inteligencia artificial, de cómo nuestra profesión, nuestra actividad va a cambiar en los próximos años. No nos van a extinguir, no nos van a desaparecer, pero sí vamos a necesitar formarnos de manera muy distinta a la actual y vamos a tener que saber qué empleos son los que necesitan más adelante, que ahorita ni siquiera existen, no sabemos su nombre, pero que se van a requerir, nos guste o no. Muy bien, muchas gracias, doctor Bravo. Ahora le cedo nuevamente la palabra al al profesor José Luis Palacios. Antes me gustaría, perdón, tocayo, hacer nada más un pequeño paréntesis, porque estoy muy de acuerdo con lo que plantea el doctor Bravo, y algo que me llamó mucho la atención en su intervención, este tema de la alfabetización digital. Y lo saco a colación porque realmente hablamos de nativos digitales, pero discutía la otra vez con un colega sobre estos temas, y me decían, no, son huérfanos digitales porque hay una especie de orfandad digital en el sentido de que los padres les tomó por sorpresa, ellos no les han enseñado a los hijos, y estos nativos digitales, sus hijos iban a ser realmente nativos digitales. Entonces, este tema del civismo, de la ética, de saber qué hacer con la herramienta y para qué con esta herramienta, creo que es fundamental, ¿no? Y ahí conectaba con esta cuestión de más peligroso, más, digamos, más apremiantes, no es tanto la brecha digital, sino la brecha cognitiva y la necesidad de formar audiencias críticas, ¿no? Ante el consumo de una gran cantidad de mensajes, como lo has comentado, Jorge. No. Bueno, ahí cierro mi paréntesis y le cedo la palabra a José Luis Palacios. Doctor tocayo José Luis, fíjate que tienes toda la razón. Lo que pasa en comunicación, muchas carreras que estudian periodismo o comunicación han dejado de estudiar para ser periodistas, prefieren ser publicistas, locutores, porque los periodistas mueren. Hice por ahí una investigación, ya muy pocos estudian comunicación para ser periodistas, porque los periodistas los matan. Una. Dos, interesante su exposición de que no hay avance en comunicación. Las academias no han avanzado a la era digital. Mi tocayo José Luis y yo somos creo que sí, tocayo, antes del celular, ¿no? No, las nuevas tecnologías no las sabemos a la perfección como los que de la generación millennials o Z, Y y demás la manejan. Entonces, el periodismo, también en las redacciones, en los periódicos o en los medios de comunicación, han sido eliminados los comunicólogos o periodistas. ¿Por qué? Porque todo es a través de las plataformas digitales. Los que se dicen periodistas, que son los ciudadanos que toman el momento. El periodista no investiga, no relata la historia. La definición de un periodista es relatar, comentar, documentar, relatar la historia. Ese es el periodista. El reportero es reportear. Reporta qué ocurrió, qué dijo, qué todo. Entonces, hay que profesionalizar los medios de comunicación, las empresas, deben de capacitar a su personal, que no lo hacen. ¿Qué hace la empresa comercial? En México, a diferencia de otros países que veo, yo no veo a Donald Trump, ni a Trudeau, ni a ningún otro mandatario inaugurando un puente peatonal, una escuela, un hospital, como en México. Aquí en México, las empresas periodísticas de comunicación social están acostumbradas a recibir dinero del gobierno para decir, el presidente inauguró, el presidente creó, puso un puente donde no hay un río, pero ese es el problema. Y los periodistas tenemos que comer, o acatas la línea editorial, o te vas. Sorry, es un comentario. Gracias. Sí, gracias, José Luis. Yo creo que ahí tocas una parte importante que creo que la MEDI también puede encontrar una zona de oportunidad, hablando de la actualización de conocimientos, de la necesidad de profesionalización, ya no solo dentro de la universidad, sino dentro de los colegas que están ya en los medios y donde ciertamente pues, el tema de la capacitación no es lo más común. Yo creo que ahí la MEDI pudiera no solo incidir en el ámbito universitario, Jorge, sino también a través de este tipo de tecnologías. Sería buenísimo tener, por ejemplo, un webinar con colegas del Universal,
de los medios públicos, por ejemplo, que entendieran esto de la cuestión de los derechos humanos, cómo han cambiado las audiencias, cómo se ha ido modificando el marco regulatorio, etcétera, ¿no? No sé si eso también lo han hecho, Jorge, si ya han ido tocando puerta con gente de los medios. Y después paso a un comentario que nos comparte Ernesto Pablo. Sí. Tenemos que crear la teoría del periodismo, la ciencia del periodismo. Sí, como siempre, es interesante las intervenciones. En efecto, pues el caso de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales empezó siendo escuela de periodismo. Ahora hay 5 especialidades y yo cada semestre hago la encuesta y los que más hay son de publicidad. Y quizá los últimos son los de periodismo. Eso no quiere decir que los de publicidad no deban hacer un buen trabajo, porque tenemos muy mala publicidad, pero ese es otro tema. En efecto, la profesión es de alto riesgo en México y sí pueden matar a los periodistas, sin duda. En el tema de incidir, desde luego, la MEDI tiene una vocación política, quiere incidir en las políticas públicas, busca incidir para que no se aprueben muchas iniciativas que van en contra de los derechos fundamentales de libertad de expresión y derecho a la información, y siempre nos hemos acercado a los medios públicos. Los hemos quizá defendido de más, porque el problema de los medios públicos es que no cumplen la ley, no tienen los códigos de ética, los defensores, la independencia editorial, y desde luego, pues están en una falta. Y siempre, por eso propugnamos, o sea, defendemos la comunicación pública, los medios públicos, pero no somos ingenuos, sabemos que fallan, sabemos que no hacen el trabajo como debiera ser y que no cumplen su función social y con el servicio de radiodifusión pública, que es lo que les mandata la ley. Y no solo con los medios, también con las instituciones, las de transparencia, las de telecomunicaciones, las de derechos humanos, las electorales. O sea, en cualquier ámbito donde tenga que ver el derecho a la información, la libertad de expresión, las nuevas tecnologías, pues la MEDI siempre busca participar y tratar de hacer su mejor trabajo. Y por cierto, en la parte nuevamente curricular de qué materias se necesitan, hay que tener cuidado. No se trata de estudiar las tecnologías, no somos un laboratorio. Más bien hay que ver los nuevos lenguajes, las nuevas audiencias, las nuevas posibilidades para esas tecnologías, porque no somos nosotros los ingenieros. Y hay algo más que es un poquito más de tipo suave, o sea, cómo enseñar, cómo desarrollar habilidades, cómo inculcar inteligencia emocional en los estudiantes, cómo lograr que colaboren más, que exista un mayor trabajo en equipo entre los estudiantes y que exista una mayor horizontalidad entre profesor y alumnos y se acabe con esa verticalidad, con esa autoridad del profesor que siempre dicta conferencias magistrales. Eso ya también está superándose, afortunadamente, porque creo que hay más igualdad y hay que tener la humildad de decir que a veces el profesor está aprendiendo mucho de los estudiantes, sobre todo en tecnología. Ellos ya saben de software, ya saben de aplicaciones, de actualizaciones, de nuevos programas, y seguramente el profesor tendrá que reconocer que el que necesita aprender es él. Sí, totalmente de acuerdo, Jorge. Y te comparto un comentario que ahora nos ha publicado aquí en el chat de Ernesto Pablo Juárez. Él apunta, y va un poco en la línea de esto, habrá que evitar una visión meramente instrumentalista de la comunicación. Está la parte de hacer teoría, futuros investigadores que generen teoría, ciencia para la conciencia. Y dice, el caso de Frida Sofía es emblemático para hacer teoría. Aprender a hacer mensajes, sí, pero primero la teoría como guía del quehacer comunicativo. Amedi tiene en su agenda el insistir en hacer realidad la reforma a la Ley de Comunicaciones en materia de defensoría de audiencias. Esa es una pregunta, ¿eh? Te la repito. Amedi tiene en su agenda el insistir en hacer realidad la reforma a la Ley de Comunicaciones en materia de defensoría de audiencias. La CIR está en la simulación con eso. Y ahí cierra el comentario Ernesto Pablo. Gracias. Gracias, Ernesto Pablo. Coincido plenamente. A mí me encantan las teorías. No se puede entender
la práctica y la técnica sin la teoría, y por eso yo hablaba de que las facultades o las escuelas deberían de ser de ciencias y técnicas, porque hay quienes quieren crear teoría, conocimiento, y hay quienes quieren instrumentalizarla y ser técnico. Creo que ambas son válidas, y por eso esta distinción en donde sí, yo también coloco la teoría y el conocimiento en primer lugar. Y sí, ¿cuál es la situación de las audiencias? La situación de las audiencias es que hubo una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia. ¿Por qué? Porque el Congreso de la Unión, los mismos que votaron la reforma, los mismos que reconocieron los derechos de las audiencias, después hicieron una contrarreforma de derechos de las audiencias y hicieron que el Instituto Federal de Telecomunicaciones suspendiera la aplicación de unos lineamientos que ya había emitido en favor de los derechos de las audiencias. Este mismo IFT, por eso a veces decía que se vulnera la autonomía desde dentro, y eso le pasó al IFT. El IFT no quiso introducir una acción de inconstitucionalidad y por lo tanto los derechos de las audiencias están suspendidos. Pero sí existieron otras instancias, otras asociaciones de defensa de los derechos de las audiencias, presentaron esta acción de inconstitucionalidad y déjame decirte que ganamos. O sea, la Suprema Corte de Justicia reconoció que eran inconstitucionales la contrarreforma del propio Congreso, los mismos diputados y senadores que lo aprobaron en la misma legislatura. No te estoy hablando de otra legislatura. Tienes razón en el poder de los medios. Y lo que haría falta es lo siguiente. ¿Cuáles serían los pasos? Bueno, podrían entrar en vigor nuevamente los lineamientos. Ese es un escenario. 2, el IFT podría emitir otros lineamientos. Y número 3, podríamos presentar una reforma legal para que se reconozcan los derechos de las audiencias como consideramos que es lo correcto. Entonces, ahorita estamos en el limbo. La reforma tiene 6 años y a 6 años no tenemos derechos plenos de las audiencias. Muy bien, muchas gracias. Jorge, se ha alargado la conversación. No sé si alguien tenga una pregunta más para cerrar este webinar. A mí me parece, y yo tengo una inquietud que te comparto, hace tiempo escuché a Ignacio Ramonet en una conferencia que hablaba de una nueva forma de censura. Él señalaba que antes, desde el punto de vista gubernamental, era no te doy la información, si la solicitas está clasificada, pero con el advenimiento de los nuevos canales sociodigitales, pues ahora advierte Ramonet que esta nueva forma de censura es te abrumo con tanta información que no tienes la capacidad de discernir lo relevante, lo trascendente, lo verdadero o lo verosímil de este gran tsunami informativo que tiende a apabullarnos, ¿no? ¿Qué opinas ahí, Jorge, sobre, pues sí, generamos mensajes, el asunto es que ahora todos estamos generando mensajes, algunos con una relevancia, otros más triviales, desde que publico un meme y nos saca una sonrisa, hasta que el que está publicando algo que tiene que ver con una iniciativa pública interesante, ¿no? Pero el ciudadano se pierde en ese mare magnum de datos, de información, ¿no? Sí, José Luis, bueno, siempre interesantes las provocaciones de Ignacio Ramonet en ese sentido, más cuestionador del sistema, ¿verdad? Es que como tú sabes y todos saben aquí, antes la información era escasa y significaba poder, ¿no? Entre menos y más la ocultabas, más poder tenías. Pero ahora la desinformación viene por la abundancia de información en las redes sociales, en todo. Entonces ahora vivimos la era de la abundancia, incluso los contenidos de ficción, que antes eran escasos, ahora abundan. Y además abundan en calidad. O sea, sí hay buenos contenidos, pero cada vez hay más y nos cuesta trabajo decidir de un catálogo cuál serie es la siguiente que voy a ver. Bueno, el problema es que incluso quizá nuestro pensamiento va a tener que evolucionar de otra manera porque la cantidad de información que nos llega y nuestro poco tiempo para procesarla, analizarla, cuestionarla y seleccionarla, pues es un problema. Por eso la alfabetización digital es una responsabilidad del Estado, insisto, desde la primaria, desde los libros de texto, nos tienen que empezar a decir que estas cosas están pasando y que debemos ser selectivos, debemos ser cuidadosos, no caer en las fake news, verificar, aunque
no con esto hay que quitarle la responsabilidad a quienes informan. No porque yo sea desconfiado y porque ya no me crea todo lo que dicen las redes sociales, el periodista va a seguir siendo irresponsable. Él tiene que seguir verificando la información y tratarnos de darnos el mejor contenido e información. Pero bueno, seamos escépticos y tratemos de vigilar, no reproducir, no retuitear tan fácilmente. Y para eso se requiere una alfabetización. Pero sí, coincido con Ramonet. Ahora la desinformación es por sobreabundancia cuando antes era por escasez. Muy bien, Jorge, pues te agradezco mucho este tiempo que nos has brindado. Hay un comentario más, solamente un comentario, que creo que efectivamente da pauta para un nuevo webinar que plantea Irma. Dice, me gustaría proponer un tema para exponer en un webinar, herramientas para ejercer el derecho de acceso a la información en México. Creo que es interesante ahora con estas plataformas de transparencia, aprenderlas a utilizar, saber cómo solicitar la información, cruzarla a varias dependencias. Tomamos en cuenta tu comentario, Irma. Seguramente estaremos, como ya ha dicho Jorge, en estrecha comunicación y sinergia con AMEDI y pudiéramos generar seguramente un webinar con lo que estás planteando, ¿no? Pues bien, miren, ya solo me resta para ir cerrando, pues agradecer a nombre de Jorge Hidalgo y del Comité Ejecutivo la interesante intervención que nos ha participado el doctor Jorge Bravo. Aquí, pues a nombre de todos los integrantes del comité, Jorge, te extendemos el presente reconocimiento que te haré llegar en digital y ojalá tenga la oportunidad cualquiera de nosotros de verte personalmente para entregártelo. Reiteramos el agradecimiento por el tiempo dispuesto, este interesante diálogo, que seguramente lo podemos continuar en otro momento. Se quedará el video completo de tu webinar publicado en unos minutos. Seguramente ya en la noche o mañana muy temprano estará accesible ese webinar. Y pues nuevamente muchísimas gracias, Jorge, y también a los colegas que se han ido conectando a lo largo de este webinar, a Irma que sigue conectada, a José Luis Palacios, a Fernando. Algunos ya tendrían que moverse a casa, pero pues queda ahí la evidencia de esta interesante videoconferencia del doctor Jorge Bravo. Doctor Jorge Bravo, muchas gracias, me ayudó mucho, me orientó. Gracias, doctor José Luis, muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches y solo también quería ahí comentarles que pues no se pierdan nuestro siguiente webinar que tiene que ver con los retos de un futuro cambiante, aproximación a las industrias creativas en la era digital. Esto que ya pues planteaba Jorge, ¿no? En el sentido de que hay una gran cantidad ahora de contenido de ficción a través de plataformas como Netflix y este webinar, el próximo, estará a cargo del doctor Andrés Barradas Guruchaga. Esperamos que también nos puedan acompañar. Y pues bueno, les agradezco nuevamente y voy a dejar de compartir la pantalla porque me ganó, perdón. Buenas noches a todos. Jorge, gracias por tu generosa intervención. Muchas gracias a todos quienes se conectaron, quienes permanecen, quienes se fueron. La media está a sus órdenes. Y yo también. Gracias, Jorge. Buenas noches a todos, que la pasen bien y nos mantenemos en contacto. Hasta luego. Hasta luego.